Tomen asiento. Buenas tardes a todos. Este año vamos a sufrir frío en todos lados porque todas partes tienen que estar ventiladas, ¿no? Así que bueno, tenemos que ajustarnos a esta realidad que estamos viviendo y pedirle al Señor que nos libere lo antes posible de esta pandemia. Bueno, con motivo de que falló un micrófono, hemos usado este micrófono para todo. Pero normalmente tendríamos que tener un micrófono aparte para lo que es la proclamación de la palabra y otro también para la guía. Pero hemos tenido unos inconvenientes, como suele suceder, entonces vamos a tener que usar todos este micrófono. Bueno, el evangelio que hoy hemos proclamado está en el capítulo 15, versículos del 12 al 17 del evangelio de San Juan, donde Jesús, habiendo llegado su hora, en el Evangelio de San Juan, la hora de Jesús es la hora de su muerte y resurrección y la hora de la salvación nuestra. La hora de la salvación nuestra. Es una hora muy especial. Jesús varias veces en el Evangelio nombra esta palabra, hora, la hora de Él. Es la hora de su mayor entrega, de su mayor sacrificio, de su mayor muestra de amor, cuando Él va a entregar la vida para que recibamos perdón de los pecados y vida eterna. De otra forma, lo predicaba San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra salvación. Varias veces les he mencionado a ustedes que este es el credo más antiguo. Nosotros tenemos un credo que es largo y otro que es más largo todavía, pero los primitivos credos eran más cortitos. Eran, podríamos decir, como fórmulas para aprenderlas de memoria, para interiorizar la fe. Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra salvación. Es, por decirlo así, el credo más primitivo, el credo más antiguo, al cual después se le fueron agregando otras cosas por revelación de Jesucristo, por revelación de Dios, por enseñanza de los apóstoles. Bueno, esta hora de Jesús, esta hora de pasar de este mundo terrenal al Padre y retomar la gloria que Él tenía como Hijo de Dios desde antes de la creación del mundo, es el marco de este discurso de Jesús, y donde manda a los discípulos que se amen unos a otros como Él nos ha amado. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. A lo largo de la historia siempre hubo personas que se quejaron manifestando su negativa con respecto a este sacramento, este mandamiento. ¿Cómo se va a mandar el amor? Si el amor es lo más espontáneo que hay. ¿Cómo alguien nos va a mandar que amemos a otro? Pero en realidad esto se debe a la ignorancia de lo que Jesús dice. Lo que dice Jesús es poder de Dios. Cuando Jesús nos manda que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, es un don de Dios, es un regalo de Dios. El mandamiento es una obra de Dios en nosotros, la obra del Espíritu Santo. El Padre obra por medio de su Hijo, con el poder del Espíritu Santo, en nuestra mente obra, en nuestro corazón obra, en nuestra vida obra, para que nosotros podamos amarnos como hermanos, para que podamos perdonarnos, para que podamos reconciliarnos, para que pasemos por encima las diferencias y podamos hacer la unidad. Es una obra divina en la persona, el mandamiento del amor. Por eso la Iglesia, cuando celebra el Jueves Santo, reconoce en el mandamiento del amor un don y un regalo de Jesús. Es obra de la gracia de Dios, el mandamiento. Cuando Jesús nos da el mandamiento, por decirlo así, al mismo tiempo, nos da el Espíritu Santo que nos capacita, hace posible, hace realidad que nos amemos unos a otros. Eso significa que nos hagamos el bien, al estilo de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, porque en Él
obraba el Espíritu Santo de Dios. De manera semejante, podemos pasar por el mundo haciendo el bien si nos abrimos a Dios, si nos abrimos a Cristo, si nos abrimos al Espíritu. El Espíritu genera en nosotros que busquemos el bien de los otros. Eso es amar como Jesús amó. Pasar por el mundo haciendo el bien. Inclusive amar hasta el extremo. Jesús nos amó a nosotros hasta el extremo de entregar la vida en la cruz. Por eso es que dice en el texto original, cuando dice ámense unos a los otros, como yo los he amado, como yo los he amado, no es solamente a modo de ejemplo. Síganme a mí y aprendan de mí. No es solamente a modo de ejemplo. El cómo significa también que Jesús es el que te da la fuerza, el que te da la energía, el que te da la capacidad, el que te da el Espíritu Santo para que puedas amar como Él. Entonces, ámense unos a otros. Como yo los he amado, no es solamente a modo de ejemplo. Además de ser ejemplo, Jesús para nosotros nos da cómo yo los he amado de Jesús, nos da el Espíritu para que podamos amar como Él. Tiene que ver con el ejemplo, pero tiene que ver también la palabra griego original, katos, tiene que ver con la causalidad. Jesús es la causa de que amemos al Padre, es la causa de nuestra salvación, es la causa de que nos amemos como hermanos. Jesús. No nos sale a nosotros amarnos como hermanos, no nos sale a nosotros por nuestras propias fuerzas el perdón, no nos sale a nosotros por nuestras propias fuerzas la bondad, no nos sale a nosotros por nuestras fuerzas la solidaridad. No nos sale a nosotros por nuestras fuerzas el perseverar en la fe, en la esperanza, en el amor. No sale de nuestras fuerzas. Sale de Jesús que obra en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así que cómo hay que entenderlo de esa manera. Como yo los he amado, Él nos da el ejemplo. Muy bien. Pero también en el como yo los he amado, Jesús ha puesto el Espíritu Santo, para que podamos amar realmente como Él amó y seamos capaces, por el poder del Espíritu Santo, de dar la vida por nuestros hermanos. Por eso, sea Mamerto Esquiú, o sea cualquier santo o cualquier santa, su santidad se explica no por la capacidad que tenga el santo o la santa, sino porque Dios obra en ese santo y en esa santa o en esas comunidades cristianas donde se vive la caridad. Jesús obra por el Espíritu haciendo esa obra maravillosa de que nos amemos como hermanos. Es obra de Dios en nosotros. Si nosotros no le ponemos obstáculo, si abrimos con la ayuda de la gracia, la mente y el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo realiza esta obra para que nos amemos como hermanos y seamos capaces de entregar la vida como lo hicieron tantos santos y tantas santas, como Mamerto Esquiú, el Padre Brochero y tantos otros, solteros, casados, etcétera, de las distintas vocaciones que han vivido toda la vida como un camino de entrega permanente a Dios. Eso es posible por el Espíritu Santo. Por eso siempre hay que invocar el Espíritu Santo para que realice la obra de la salvación en nosotros. Termina diciendo el Evangelio: los elegí, dice Jesús, para que den fruto. Y en el versículo 17 dice: lo que yo les mando es que se amen unos a otros. El fruto de la salvación es que nos amemos como hermanos. Y también el anuncio de Jesús, la misión. Esos son los dos grandes frutos. Que amándonos como hermanos, anunciemos a Jesucristo al mundo, lo hagamos presente en toda nuestra vida, en los trabajos humildes de nuestra vida, en la vida común, en la vida doméstica, como estaba presente Dios con María, José y Jesús en el taller de Nazaret y en el hogar de Nazaret. Ahí estaba Dios. Bueno, nosotros tenemos que hacer presente a Dios por obra del Espíritu a través de nuestra vida. Entonces, los frutos son estos: el amor mutuo y la proclamación de que Dios está con nosotros, tanto de palabra como de obra.
la proclamación con nuestra vida y con nuestra palabra de que Dios está con nosotros. Esa es la gran obra. Este es el fruto que quiere Jesús que demos todos. La fe en Él, el amor a Él, el amor entre nosotros como hermanos y la evangelización, la misión, como hizo Mamerto Esquiu, que iba por todas partes anunciando el Evangelio. Esos son los frutos que pide Jesús. Le vamos a pedir al Señor entonces que nos conceda una vida como la que vivió Mamerto Esquiu, como la que vivió el Padre Brochero, como la que vivieron tantos santos y santas, cada uno en una vocación diferente. Esta de dar fruto y pasar por el mundo haciendo el bien. Se lo pedimos al Señor en este silencio que sigue a la predicación del Evangelio.